Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Fíjense que hace unos días hice un video en el cual explicaba realmente la situación que ahorita estamos viviendo como país. Estamos en una transición, estamos en una cuarta transformación en donde se está intentando combatir la corrupción de un modo que en verdad alguien lo tenía que hacer, pero como todo muchos dicen que en realidad no se está haciendo mucho. ¿Por qué? Porque realmente la corrupción está muy arraigada en este país, pero a final de cuentas sigue enquistada, a pesar de que nuestro presidente, que votamos la mayoría de todos los mexicanos por él, en este caso no termina de limpiar la casa de arriba hacia abajo, las escaleras de arriba hacia abajo, y se han hecho limpias de abajo hacia arriba. Entonces realmente todas estas situaciones realmente no nos están beneficiando, la verdad, mucho. ¿Por qué? Porque las injusticias siguen. Y realmente la gente que está en la corrupción, la gente que se ha enriquecido por décadas del erario público, siguen en la misma, ¿no? Entonces nos hacemos una pregunta muy grande para limpiar, para realmente sacudirnos la corrupción, el nepotismo, tráfico de influencias, esos traidores a la patria que se han beneficiado precisamente del erario público, de los impuestos, y lo han traducido en derechos, pero que esos derechos irremediablemente nos cuestan a todos los mexicanos que estamos trabajando. Entonces es donde realmente no terminamos realmente de entender qué es lo que está pasando y por qué el ciudadano común y corriente no tiene acceso precisamente a ese tipo de privilegios. En este caso, llámense muchos que se meten a la educación del gobierno, al mismo gobierno, pero a final de cuentas viene del erario público, viene de los impuestos, viene de lo que se está generando, y entonces realmente quizás lo que se enseñan en las universidades, quizás lo que tenemos de concepción de nuestro país, siempre buscamos las justificaciones de el por qué están sucediendo las cosas así, mientras efectivamente en otras latitudes los países avanzan, los países pueden darse el lujo, en este caso, de participar en cuestiones hasta políticas militares regionales, y en nuestro país no tenemos ni siquiera la capacidad de garantizar una seguridad pública para todos nosotros, todos los mexicanos. Entonces, bajo esa perspectiva, donde el mexicano común y corriente siempre sale perdiendo, siempre sale pisoteado, y en este caso los que tienen más quieren más, y a pesar de que ya tienen, entonces buscan siempre tener un beneficio total. Entonces yo siento que realmente lo que está mal es precisamente la educación que estamos dándole a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en donde realmente, ok, estudias una carrera, te titulas,
y ya es casi casi como la primaria. Estudias una maestría, ya es la preparatoria, un doctorado ya es casi casi algo significativo, pero pues en realidad, ¿en qué van a trabajar? ¿No? Es la pregunta del millón, la pregunta que siempre nos tenemos que hacer. Entonces, bajo esta perspectiva, bajo ahora sí que el vidrio de cómo lo veas y como lo vean todos, o sea, ¿por qué? Porque ya vamos a entrar un poco ya en la política, la geopolítica, en donde pues las personas que votaron por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyéndome a mí, pues el cambio, pues se quería primero, uno de los puntos específicos, que se combatiera la corrupción, el nepotismo, y que los expresidentes, los exfuncionarios públicos que se sirvieron con la cuchara grande y que se robaron todo, pues paguen. Pero desgraciadamente lo que ahorita estamos viendo, pues en este caso que las escaleras se barren de abajo hacia arriba y esos exfuncionarios, esos ex servidores públicos están intactos y se fue la gente buena. Como todo, hay gente buena, hay gente mala, pero se quedaron en las dependencias federales y es donde empieza realmente la corrupción, en los círculos de poder creados, en donde ya vemos razas, ya vemos descendencias y también vemos grupos de poder que nacieron desde que México es independiente, desde que México se concebió como país y que pues realmente fueron los que hicieron el cambio en este país y nosotros pues nos quedamos de alguna manera pues rehenes durante generaciones de estos grupos, ¿no? En este caso los masones, los judíos, los españoles, los americanos, los canadienses, los alemanes, los franceses, que nunca se fueron de este país y han conquistado este país y sus recursos naturales pues a más no poder, ¿no? Entonces son dueños de todo y a su vez, como son dueños de todo, pues también ellos ponen gobiernos, ponen presidentes, ponen gobernadores, presidentes municipales. Entonces pues estamos viendo que realmente el partido del cambio, en este caso el partido Morena en sí, y la cuarta transformación, el presidente López Obrador, se están quedando muy cortos. Y en este caso también debemos de empezar a pensar de que, ok, el presidente se comprometió a 200 puntos y esos 200 puntos los va a tratar de cumplir, pero no más allá. Entonces, pues realmente tenemos que empezar a leer, tenemos que empezar a estudiar realmente lo que ofrece cada uno de los candidatos. Y en este caso, si el siguiente candidato hacia la presidencia del 2024 se compromete a 200 puntos y hace un plan por escrito, pues en este caso pues no nos tenemos que hacer ilusiones de que va a cambiar totalmente todo el país. ¿Por qué? Porque en realidad esos 200 puntos están escritos y en este caso no nos tenemos que olvidar que los políticos precisamente son políticos. Las ciencias políticas y los que participan en el gobierno, aspiraciones y en este caso actos políticos de elección popular, pues también ellos están sujetos a estas situaciones. Entonces no me van a dejar mentir que pues en realidad lo que todos nosotros estamos viviendo no lo vimos en los 200 puntos y vimos qué es lo que iba a ser. Otra cosa es que nos hicimos falsas expectativas de que iban a cambiar las cosas laboralmente para los servidores públicos, para las personas que trabajan en empresas de la iniciativa privada, para los comerciantes y para que los que viven al día. Entonces, pues realmente aquí tenemos que leer totalmente todo lo que ofrecen.
Entonces, como moraleja, pues realmente sí es algo pues decepcionante, pero a la vez pues nosotros tuvimos la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque no analizamos qué es lo que ofrecen. Nos gana la pasión de decir, no, ok, yo les apuesto que el 1 de julio del 2018, cuando todos fuimos a votar, cuando todos participamos en la fiesta y cuando supimos que ganó, los primeros 3 días no, pues toda felicidad, nos hicimos en este caso, un panorama inexistente, que ahora sí, que habíamos derrotado al PRI, PAN, PRD, a los corruptos, Movimiento Ciudadano. Y conforme empezó a ver el equipo de transición, cuando tomó posesión, cuando de repente ya empezaron a ver los nombramientos de los gabinetes, pues yo creo que todo el mundo se quedó viendo y todo el mundo pensó realmente que por primera vez íbamos a tener un gobierno que iba a tomar en cuenta a las personas que votaron por el presidente, por un movimiento y por esas 200 propuestas que hizo, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese caso candidato a la presidencia. Pero yo les apuesto que hoy en día, hoy 12 de febrero del 2022, muchos están, pues en este caso, espinados, muchos están afectados, muchos están consternados porque el cambio no lo vislumbramos de esa manera. Nos imaginamos que totalmente sí se iban a acabar todas las injusticias, que las personas que roban, que son corruptas, que practican el tráfico de influencias, son traidores a la patria, iban a castigar, pero nunca nos imaginamos que las personas que votaron por el presidente, que creyeron en el presidente, se iban a quedar sin trabajo, o que iban a tronar sus negocios y iban a ser despedidos por sus empresas, ¿no? En este caso se atravesó una pandemia, pero a final de cuentas, pandemia o no, las personas que son los verdaderos traidores a la patria, déspotas y traficantes de influencias y corruptos, siguen en los puestos y siguen intactos, y en este caso hasta riéndose de la gente, como diciendo, ahí está tu cambio, sin trabajo, sin fuente de empleo, y pues ahorita con un futuro incierto. Entonces, pues es donde yo quiero aterrizar. Una revocación de mandato, si hubiera sido algo prioritario, en este caso en los puntos medulares de lo que se le llama la cuarta transformación de la vida pública de México, es la refinería de Olmeca, el tren transísmico, el tren Maya, en este caso el parque ecológico de Texcoco, el tren suburbano del Estado de México a la Ciudad de México, en este caso la rehabilitación de las refinerías, en este caso la creación de las presas hidroeléctricas, los caminos, la ayuda de los programas sociales hacia los más pobres, hacia toda la clase necesitada, y en este caso los adultos mayores. Pero como les digo, o sea, no sabemos leer, no nos interesa adentrarnos en lo que ofrece cada candidato. Y si nosotros nos ponemos a pensar, dices, bueno, 200 propuestas que en verdad pues las va a cumplir el presidente, pero no nos fijamos que nada más eran 200 propuestas y 200 puntos que iba a cumplir. Entonces con esos 200 puntos pues nunca nos imaginamos de que pues simplemente no iba a transformar al país como nosotros queríamos, y que nos íbamos a quedar, o se iban a quedar mucha gente sin empleo, sin fuente de empleo. Entonces pues esto pues sí es algo que de alguna manera todos tienen que empezar a pensar. ¿Por qué? Porque no podemos de nuevo cometer el mismo error. Y es donde yo aterrizo, bueno, la esperanza. Tienes a un PRI, PAN, PRD que ya es uno, va por México. Tienes un Movimiento Ciudadano que está poniendo puro actor, pura persona famosa,
Pero a final de cuentas, yo les voy a decir una cosa. Tienen 2 gobernaturas y van por la tercera gobernatura, y pues el partido se mantiene al margen del PRI, PAN, PRD, y tenemos al PT y al Verde Ecologista con Morena, un Morena que pues no han terminado de pelearse, no han terminado de disputarse el poder. Y realmente lo que también tenemos que ser honestos y críticos, un Morena que aceptó gente del PRI, PAN, PRD, y que en el 2018 pues ganaron todo lo que había por disputarse. Pero fíjense lo que son las cosas, o sea, realmente un poco cruel, ¿no? Ganaron presidencias municipales, ganaron diputaciones, ganaron alcaldías, y en el año pasado perdieron la mitad de todo eso que habían ganado por el efecto Andrés Manuel López Obrador. Entonces, amigos y amigas, yo les hago una pregunta. Yo pienso que también viven en municipios donde estuvo gobernando Morena, en donde vieron las campañas políticas, en donde vieron inclusive al presidente Andrés Manuel López Obrador apoyando a los candidatos y que iba a regresar y iba a supervisar. La gente fue una locura, y que nunca regresó ni siquiera al Distrito Federal, zonas conurbadas de las ciudades, del Estado de México y de las ciudades grandes. Entonces, ahora tenemos un presidente que sí, efectivamente, primero los pobres, y se va a terminar su mandato primero los pobres, y en donde una clase media nunca pensó de que pues simplemente no había cavidad en la cuarta transformación para esa clase media, ¿no? Para esa clase trabajadora que alimenta pues las direcciones de las empresas privadas que emprenden negocios y que trabajan para los grandes consorcios tanto transnacionales y para los magnates que se hicieron a base de robarse los recursos públicos del erario público y componendas de los expresidentes de los partidos políticos, exgobernadores, expresidentes municipales, que, ojo, aún mantienen totalmente todo el poder económico. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que realmente en la cuarta transformación de la vida pública de México y en el plan del presidente, en esos 200 puntos, nadie o sea, primero que los pobres y todo, ok, son los más necesitados, un país tiene que salir adelante, todos juntos, pero en este caso una clase media que desde el modelo económico que se concibió cuando México pues se hizo capitalista, cuando se industrializó, cuando se crearon las grandes ciudades, casi a semejanza de lo que estaba pasando en Estados Unidos de Norteamérica, estaba la cuestión ahí. Entonces, para las siguientes elecciones, cuando vean a los candidatos, cuando vean sus propuestas, ojo, debe de haber una propuesta para la clase media, para la gente que trabaja en las empresas, la gente que le trabaja a los grandes empresarios potentados nacionales, corruptos también muchos, y para los consorcios transnacionales y para los servidores públicos o los burócratas que trabajan en el gobierno, llámese federal, estatal y municipales, porque tenemos una crisis también en los servidores públicos estatales y municipales. Entonces, ojo, el dedicarte al servicio público toda tu vida no quiere decir de que no seas indispensable, y que también en este caso pues el servicio civil de carrera y la época donde entraban a trabajar nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros papás a una dependencia y se jubilaban, ahora ya no es posible eso. ¿Por qué? Porque con un plumazo, con un decreto se acaban las instituciones, y ese es el caso de la seguridad pública, es el caso de la procuración de justicia,
La impartición de justicia no, porque es un clan, esos son una mafia muy aparte y es un poder independiente. El poder legislativo pues, son los diputados y los senadores, tanto locales, estatales y federales, que pues se manejan también como un poder y son de elección popular. Y el poder ejecutivo de cada uno de los estados, de los municipios y del gobierno federal. Ojo, tenemos que empezar a ver ahora sí la división de clases. O sea, yo creo que hay que hacer énfasis en eso. Si tú te metes a trabajar a una corporación policíaca, una corporación de la Procuración de Justicia hoy, fiscalización de justicia, que está erróneamente y jurídicamente mal. ¿Por qué? Porque el término es Procuración de Justicia, pero pues ya le cambiaron a Fiscalías Generales de Justicia de los estados, Fiscalía General de la República, y ojo, tienes un fiscal que va a durar 9 años, imagínense. Yo la verdad, este señor Alejandro Gertz Manero, pues en este caso es una incongruencia total con el gobierno, con la cuarta transformación de la vida pública de México. Pero a final de cuentas tenemos que analizar también la situación, ¿no? En la terna que propuso el presidente, pues había gente con la cual había trabajado desde que inició su movimiento político y su vida política. Pues él estudió ciencias políticas, pero de esas ternas, pues no, ahora sí se escogió al menos peor, al que menos le iba a dar problemas y al que podía mediar precisamente con el monstruo de la corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y los traidores a la patria. Hagan memoria y vayan y vean cuáles fueron las ternas. Entonces, pues es lo mismo que está sucediendo en el gabinete presidencial, en donde pues el pueblo se imaginaba que al votar por Andrés Manuel López Obrador, por el Movimiento de Regeneración Nacional, en este caso el pueblo iba a apoyar al presidente. Pero lo que nunca nadie se imaginó, que el presidente pues tenía gente que conocía en su trayectoria política. Y a lo que yo quiero aterrizar es esto: la política es para la gente que son políticos. Eso es lo que no, son las letras chiquitas que no vemos y no podemos en este caso distinguir la población común y corriente. ¿Por qué? Porque en realidad los puestos políticos, los cargos políticos, las direcciones en las dependencias federales, en las dependencias estatales y municipales, están hechas para ocuparlas. ¿Quiénes? Pues por supuesto los políticos. Entonces, amigos y amigas, eso es lo que tenemos que empezar a entender. Eso es lo que todo mundo debemos de ver, que pues zapatero a tu zapato, y que el pueblo común y corriente, el pueblo que vota, el pueblo que dice que ya no queremos al PRI, PAN, PRD, al Movimiento Ciudadano y lo que vaya surgiendo, votan por una persona, y esa persona pues desgraciadamente tiene que colocar a la gente que son políticos. Entonces yo creo que es lo que no entendimos el 1 de julio, y es lo que ahorita estamos tratando de entender toda la gente. Entonces, pues amigos, pues yo sinceramente les digo que pues nos equivocamos. No fue lo que creíamos, lo que pensábamos que era en este caso un cambio, algo distinto. Pero pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, la cosa está bien. Estamos en una etapa de transición, estamos cambiando, estamos aprendiendo, pero nada más que pues hay gentes, y a lo mejor nos las vamos a pasar toda la vida aprendiendo precisamente todo esto que está sucediendo. Y
nuestros hijos pues van a tener que hacer esas elecciones, van a tener que ver. Ahorita lo que nos toca es precisamente empezar a checar cuáles son las opciones viables que vienen en el 2024, políticamente, socialmente, y en este caso checar las propuestas, ¿no? O sea, aquí la verdad nosotros lo hicimos, no nos fijamos, esas 200 propuestas están hechas para cumplir, muy elaborado. A final de cuentas, la licenciatura en ciencias políticas es lo que te da ese margen, es lo que estás ahí haciendo. Y pues la verdad, pues no esperemos más de lo que no nos ponemos a ver, ¿no? Entonces, yo manejaba en mi otro video que la opción son las candidaturas independientes. Yo lo veo en el sentido de que un ejecutivo federal, pues en este caso debe de darle solución a toda la población de todo un país, e incluir a las clases medias, las clases medias bajas, pobres, y por qué no también a las clases altas, pero en este caso político que no incluya en este caso el proyecto de vida de una clase media, y en este caso también esa clase media que empiece a ver las directrices, que es la clase media que trabaja para la iniciativa privada, la clase media que es emprendedora, la clase media que trabaja para la burocracia, que son